¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las autoridades? Buenos días, queridos y queridas hermanos y hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos al tiempo devocional de la comunidad contigo. Estamos en viernes 5 de marzo y estamos a básicamente 2 días de elecciones en toda Bolivia. Quisiera tomar un tiempo para responder a la pregunta que acabo de hacer, pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y porque tenemos tu consejo, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú obrando en este tiempo y ayudándonos a poder tener una clara visión de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las autoridades? Como decía, estamos a 2 días de elegir nuevas autoridades. Vamos a elegir gobernantes, asambleístas departamentales, alcaldes y también concejales. Es posible que sean elegidos los candidatos de nuestra preferencia o tal vez no. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia ellos? Creo que cuando Pedro está escribiendo su primera carta, habla de una forma muy concisa de cuál debería ser nuestra actitud hacia ellos, sea o no por quienes hayamos votado. En el capítulo 2 de Primera Pedro, la palabra del Señor dice así, a partir del versículo 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Saben, me gusta cómo comienza este capítulo, porque dice que debemos considerarnos extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿cómo se comporta una persona fuera de su propia tierra? Al ser extranjeros y peregrinos, no somos de ese lugar. Ahora, eso no significa que no debemos cumplir la ley de ese lugar. Saben, hace unos años, tal vez 12 o 13 años, fui por primera vez manejando a Perú. Lo primero que me dijo un amigo peruano que tengo aquí en La Paz es que pasando la frontera, ya en carretera, debía mantener mis luces siempre encendidas. Las luces de mi vagoneta tenían que estar siempre encendidas. De lo contrario, la patrulla caminera me pararía y me cobraría una multa de unos 100 a 200 soles por infringir esa norma. ¿Qué creen que pasó? Pues pasamos la frontera, hicimos todos los documentos en la aduana y ya en carretera me olvidé encender mis luces. A unos pocos kilómetros, una camioneta de la policía caminera me paró y me dijo que estaba con mis luces apagadas. Yo me disculpé y al ver mi placa, él me perdonó y me dijo que la próxima vez seguro me cobrarían una multa. Siempre cuando estamos fuera de nuestro lugar de origen es necesario cumplir con las leyes de ese lugar, porque de lo contrario estaremos en serios problemas. Y dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por las buenas obras de ustedes, puedan glorificar a Dios.
Saben, los gentiles, en este caso, las personas que no tienen a Jesús como Señor y Salvador, son como los lugareños del mundo. Viven de acuerdo a la filosofía del mundo y viven de acuerdo a las leyes del mundo. Y muchas veces pueden criticar a los cristianos por cómo hacemos las cosas. Y tal vez en algunas cosas ellos tienen razón. Porque nosotros, por ser cristianos, muchas veces queremos tal vez infringir algunas cosas que están dictadas como parte de la ley. Por eso Pedro exhorta a los hermanos a que los cristianos tendrían que ser conocidos por sus buenas obras, por su buen comportamiento, por cumplir la ley. Y una parte de ese buen comportamiento es someterse, es estar sujetos a toda institución humana. Ahora, ¿cuáles son esas instituciones humanas? Pedro aclara eso inmediatamente y dice, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes. Aparentemente, algunos hermanos de la iglesia estaban rechazando a las autoridades. Tal vez decían, bueno, nosotros no somos de este mundo, nosotros somos extranjeros, entonces no tenemos por qué someternos a las autoridades. Posiblemente veían la conducta moral de esas personas y ellos pensaban que no debían someterse a personas que tenían una mala conducta en lo moral. Ahora, ellos, los cristianos, eran criticados por no hacerlo. Y tal vez lo que estaba pasando era que generaban una no muy buena fama a la iglesia. ¿Por qué? Porque no se sujetaban a las autoridades. Entonces Pedro dice, sométanse por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigar a los malhechores y para alabar a los que hacen bien. Saben, por causa del Señor, los hijos de Dios, aunque eran extranjeros y peregrinos, tenían que someterse a toda institución humana. Y eso es exactamente lo mismo para nosotros. Porque no por ser extranjeros, no por tener nuestra ciudadanía en el cielo, estamos exentos de someternos a las autoridades. No por ser yo boliviano, no me voy a someter a las leyes de Estados Unidos si estoy en Estados Unidos. Pedro además dice claramente que las autoridades son enviadas por Dios para establecer orden en el mundo. Es por esas autoridades que Dios ha establecido que no vivimos en una anarquía total. Las autoridades son quienes tienen la potestad de castigar a los que hacen mal y de alabar a los que hacen bien. Y tal vez podemos decir, pero muchas de las autoridades son corruptas y no merecen nuestro respeto. Moralmente nosotros estamos mucho más capacitados para discernir lo que están haciendo y no podemos someternos a ellos. Bueno, la orden es para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que someternos. Nosotros tenemos que estar sujetos a esas autoridades, sean buenas autoridades o sean malas autoridades. El Señor nos ha dado esa orden y no nos ha dado la labor de ser jueces, de decir quién es bueno y quién es malo. Obviamente, como dije en un devocional hace mucho tiempo, tal vez en algún momento vamos a tener que desobedecer a la autoridad porque nos está pidiendo que hagamos algo en contra del Señor, o que tal vez no hagamos algo que tenemos que hacer. Pero ahí lo que vamos a tener que hacer es estar dispuestos a asumir la consecuencia de nuestra desobediencia. Pero no estamos para juzgar y para seleccionar a quién obedecemos o a quién no obedecemos, o qué no obedecemos o qué obedecemos.
por el comportamiento moral que tengan las autoridades. Saben, ellos van a dar cuentas a Dios, porque Dios es quien los ha enviado para el castigo de los malhechores o para la alabanza de los que hacen bien. Es su problema con Dios. Nuestro problema con el Señor es que tenemos que someternos a las autoridades que Él ha permitido que estén en ese lugar. Ahora, lo importante, como dice Pedro, es que la voluntad de Dios es que, haciendo el bien, hagamos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Lo que el Señor quiere es que las personas vean a los hijos de Dios y lo único que puedan hacer es dar gloria a Dios. Y dar gloria a Dios hasta el día en el que el Señor vuelva. En un poco tiempo más, tendremos nuevas autoridades. Como decía, tendremos gobernantes, asambleístas, alcaldes y concejales. Saben, el Señor nos llama a honrarlos, a sujetarnos a ellos, a que vivamos como extranjeros, que están más temerosos de cumplir con las leyes, sabiendo que nuestra ciudadanía al final ya no es de aquí, sino que tenemos una ciudadanía celestial. Ahora, ¿de dónde proviene esa honra a las autoridades? En realidad, ¿de dónde proviene el poder para que nosotros honremos a todas las personas? El versículo 17 dice que viene del temor de Dios. Dice, honren a todos. Amen a sus hermanos. Teman a Dios. Honren al Rey. Hermanos, si nosotros somos temerosos de Dios, vamos a honrar a nuestras autoridades, vamos a amar a nuestros hermanos y vamos a honrar a todas las personas. Que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad y que podamos reflejar verdaderamente que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos ver esa sabiduría que nos hace vivir con nuestra vista, con nuestro corazón puesto en la eternidad, pero sabiendo que estamos en esta tierra y que tenemos que vivir como extranjeros, como peregrinos, pero como personas que se someten a esas autoridades que tú has designado. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a vivir de esa forma para poder tapar la boca de esa gente que está hablando con insensatez. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día lunes.